A ver, a los más atentos voy a hacer las preguntas para ver si me están siguiendo. Después lo pasa para adelante, ¿sí? Con el micro. Y si el que está con el micro no sabe, pasa a su compañero de adelante hasta que llega, si es que no logra ver una respuesta. Y estamos hablando en forma continua lo que tendría que ser la osificación endocondral. Es decir, este tejido conectivo especializado en sus dos representaciones, que son cartílago y hueso, van a tener una confusión, una relación entre sí. Y eso se llama osificación, porque uno va a dar origen al otro, generalmente. ¿Cuál es la salvedad, señorita? Del tejido, bueno, la osificación endocondral, como usted mencionó, es que vamos a empezar a formar hueso a partir de como una plantilla, por así decirlo, de cartílago. Exacto, bien, es un poco lo que quería decir. ¿Y por qué esta hematopoiesis? Pase adelante, por favor, el micro. A su compañera que está adelante. ¿Por qué está hematopoiesis ahí dentro de las funciones o características más resaltantes de este tejido conectivo especializado? ¿Se podría contestar? ¿No? La siguiente, pase a la tira de adelante, por favor. ¿Alguien sabe? A ver, usted, señor. Claro, pero hay una gente específica. ¿Dónde está? Negra micro. A ver, continúe. La médula ósea roja. Exacto. Es donde se origina. Entonces tenemos este tejido conectivo que está conformado por hueso, y además en su centro hay otro subtejido, que es el tejido hematopoyético, donde se produce la sangre, es decir, estaría el tejido sanguíneo. Entonces es una mixtura, uno origina al otro o lo contiene el origen a otro tipo de tejido que vamos a ver en una clase especial en la siguiente semana. ¿Sí? Bien, entonces acá hay un esquema de cada uno de ellos. Es un tejido bastante dinámico. El hueso y el cartílago, por favor, vamos a pasar atrás. Vamos a ver el adipocito, tejido adiposo, acá, tejido cartilaginoso, tejido óseo y tejido sanguíneo. Todo este conjunto es tejido conectivo especializado, diferenciado, que cumplen funciones bastante distintas o complementarias en algunos casos. Hablemos ahora sobre tejido cartilaginoso. Usted, ¿qué es lo que ha revisado? ¿Cuál es el componente esencial del tejido cartilaginoso? Su compañera de atrás. Señorita, no lee el libro ya. Antes que me contesten, cuando hablamos de tejido nervioso, es un acápite, no estoy hablando de tejido nervioso ahorita, tenemos una de las funciones superiores que es la memoria. Eso va para todos ustedes. La capacidad de memoria va a estar en tres funciones específicas: visual, táctil y auditiva. Como somos tan diferentes todos, hay algunos que necesitan las tres cosas a la vez: es decir, ver, escuchar y escribir. Hay algunos que solamente con escribir, otros que hablan de dos tipos. Pero en fin, lo importante es la atención que se pueda poner. Si ustedes se distraen, ustedes tienen que ver si captan información o no. Si tan solo con escuchar, a pesar de que pudieran estar hablando, bien. Mañana tengo el gusto de estar en práctica, porque hay un profesor que está mal. Voy a reemplazar al doctor Calvo. Y van a ver que yo, leyendo lo que es su cuestionario de ustedes, del cuestionario que tienen que desarrollar, les estoy preguntando y estoy escuchando lo que me están contestando. Entonces, tengo edad y he tenido esa capacidad de desarrollar
ese tipo de memoria o ese tipo de captación de la información. Pero ustedes tienen que buscar su propia forma de cómo desarrollar su memoria. Pero lo que sí no voy a permitir la falta de respeto. Por favor, necesito la atención. Y al que vea distraído simplemente le paso porque creo que tenemos que hablar un poco más de lo que estamos haciendo de forma no dinámica. ¿Cuáles son los componentes del tejido cartilaginoso? Ya. ¿Me parece? ¿Está bien? Los componentes. Condrocitos, colágeno, fibras de colágeno, matriz extracelular. Ya. Mira, he preguntado una cosa y me contestan otra. ¿Cuáles son los componentes? Si yo dijera cuáles son las células, está bien, condrocitos. Me he preguntado, ¿cuáles son los componentes? Células y matriz. Así, ¿ya? Entonces, voy a poner preguntas así simples y por favor ustedes tienen que saber contestar. La siguiente pregunta pasa después, atrás del micro. Después. Comenzamos con el tejido cartilaginoso. Lo más importante de este tejido cartilaginoso son sus componentes. Gracias a ello vamos a ver sus funciones. Tenemos entonces que está conformado por células y matriz cartilaginosa. Otra salvedad, un punto aparte. Yo no puedo variar la esencia de una clase de un semestre al semestre siguiente. 2024-1 no puede ser totalmente diferente a 2024-2. Pero sí puedo añadir cosas. Por eso que algunas diapositivas están añadidas. ¿Cosas para qué? Para fijar mejor el conocimiento y para que ustedes desarrollen lo correspondiente. Y acá vemos lo que decía, ¿no? Células y matriz cartilaginosa. Esos son sus componentes principales. Vemos cartagenina. Es una molécula que en contacto con una célula primordial, primaria, que es el condroblasto, va a diferenciar el fibroblasto en un condroblasto. Y ese condroblasto va a producir matriz. Y esa matriz va a conformar posteriormente una laguna. Cuando esa laguna esté cohesionada, condensada, por así decirlo, va a encerrar a una célula que se denomina ya, en ese momento ya dejó de ser condroblasto, pasó a ser un condrocito. Por favor, entonces recuerden, no hablo de un fibroblasto, no hablo de un condroblasto, estoy hablando de un condrocito. ¿En dónde está? En una laguna. No está propiamente en la matriz, sino en una laguna. Y está alojado precisamente en un espacio, una cavidad que conoce con el nombre de condroplasto. Hay mucha similitud en los nombres, tenemos varios tipos entonces. ¿Cuáles son los tipos celulares, señor? ¿En dónde se quedó el micro? Pase hacia atrás, por favor. ¿Cuáles son los tipos celulares que ha visto en la diapositiva anterior? ¿Sí? Eran condroblastos y condrocitos. ¿Qué más? ¿Quién sabe los restantes tipos celulares del tejido cartilaginoso? El que está a su lado, por favor, pase el micro. Señorita. Condrocito, condroblasto primero, condrocito, la cavidad condroplasto y la otra célula condroplasto. ¿Sí? Entonces, vemos acá, hay un borde de este tejido cartilaginoso. Este es el cartílago y hay un borde. Ese borde viene a ser el pericondrio. Y a su vez hay dos variedades de pericondrio. Uno que es fibroso y otro es condrógeno. Fácil, ¿no? Fibroso, fibras, condrógeno, estructuras celulares. Cuando se refiere a condroblasto, se refiere a la laguna que crea a partir de la matriz, ¿no? Así es. Y acá tenemos que tener la salvedad. Este cartílago está en crecimiento. Desde que nos forman nuestras madres en el vientre uterino, este tejido cartilaginoso va a crecer, pero va a estar estimulado por testosterona y va a estar inhibido por estradiol. Por eso
la mujer es un poco más baja que el hombre, que el varón. Esa es una de las razones. Pero recuerden, crecimiento es multifactorial, muchas razones. Hay que hacer la salvedad. Vitaminas. Cuando una vitamina A está disminuida, se reduce el cartílago. Cuando la vitamina C está también disminuida, inhibe el crecimiento de este cartílago. Pero cuando no hay vitamina D, la matriz no va a formar hueso. O sea, de cartílago a hueso no va a darse esa formación. Y una salvedad acá, raquitismo, ¿no? Lo que vemos mucho en nuestros niños pequeños. Y lo que ustedes van a ver día a día. Toda mujer es un acápite, no estoy hablando de fisiología y menos de clínica. Toda mujer tiene un almacenaje de calcio, lo verán en fisiología muy claramente eso. Ese almacenaje de calcio va a permitir a la mujer formar tejido óseo y tiene una capacidad de recepción de calcio hasta una edad determinada. Si una mujer no ha tenido lo suficiente calcio ingerido hasta los 18, 20 años, poco más, poco menos, simplemente ya no va a formar. Y si sus niños, de las mujeres que no han formado buen calcio o almacenado buen calcio, no solamente van a ser osteoporóticas en su vejez, lo peor de todo, van a tener hijos con mala dentadura. Porque la dentina, ya lo veremos en una clase, el esmalte sobre todo, se forma a través de este calcio. ¿Sí? Es un capítulo para que entremos un poco, que vean cómo hay una relación no solamente de fisiología con la fisiopatología. Pero este crecimiento del cartílago se da por dos formas, aposicional e intersticial. Está clarísimo acá. Adición en la periferia desde dentro. O sea, intersticial si crece por aquí, aposicional si crece por los extremos. Ambos crecimientos se dan en el embrión. ¿Sí? Recuerden, esto es cómo crece el tejido cartilaginoso. Otra de las características es avascular. Su composición es colágeno tipo 2, recuerden eso por favor. 40-50% está formado por este tipo de colágeno. Sustancia fundamental 60%. Vamos a ver un cuadro bien elocuente para que ustedes fijen eso. Los glucoaminoglicanos de todas estas 4 variedades. Y acá volvemos a tocar las células. El más joven, ¿cuál es? Condroblasto. El que prácticamente el intermedio, el maduro, el condrocito. Y el condroclasto, que no está en esta relación, es el amargado, el que todo le va mal y que trata de reabsorber, captar, destruir, eliminar o redistribuir el calcio, ¿no? Que es el condroclasto. Crecimiento, vuelvo a repetir, por aposición, la mayoría de cartílagos, intersticial en el cartílago de crecimiento. Preguntas de examen, por favor, lean lo que yo les pongo. Yo les pongo una frase bastante larga, se pierde. Tienen que seguir la secuencia para poder encontrar la respuesta. Solo persiste en el crecimiento aposicional, o sea, por lo que antes explicaba por fuera. En esta diapositiva podemos identificar los 3 tipos de cartílago: hialino, elástico y fibrocartílago. El hialino Debería ser así, ¿no? el colágeno tipo 2 va a soportar presión intermedia entre estructuras. El elástico, aparte del colágeno, en esta diapositiva podemos identificar los 3 tipos de cartílago. Ya lo dije, esos son los 3. Este vendría a ser el cartílago hialino, el cartílago elástico y el cartílago fibroso. ¿Sí?
Hialino, muy transparente, translúcido. El elástico con muchas fibras elásticas a predominio por fuera de las estructuras condrógenas, y esto con gran cantidad de fibras colágenas. ¿Sí? Entonces el primero vendría a ser hialino, ¿no? Sí, el primero. El segundo es el elástico, el que estaba ahí arriba. Exacto. El hialino. Condrocitos forman grupos isógenos. Pregunta de examen y también se pierde. ¿Cuándo es un grupo isógeno? Es la agrupación de condrocitos. Los condrocitos van a estar constituidos de dos formas, o van a estar distribuidos de dos formas, axial y coronarios. Facilísimo. Axial en fila, o uno tras otro. Coronarios, cuando hay 3 o 4 formando aparentemente una especie de estrella o corona. ¿Sí? Y van a tener localizaciones, mientras que unos son más periféricos, los otros son más centrales. ¿Sí? Acá hay que ver abundante en la matriz el colágeno con microfibrillas, y eso da su índice de tracción diferente. Acá hablamos de colágeno tipo 2, la cápsula matriz territorial rico en glucoaminoglicanos y la interterritorial en colágeno tipo 2. ¿Y por qué hablo de este tipo de diferenciación entre matriz territorial e interterritorial? Cuando ustedes vean las láminas se van a recordar de esto. Este es un esquema, y la matriz, ¿no? La matriz territorial está alrededor del grupo isógeno de los condrocitos. Esta es la matriz territorial. La interterritorial está por fuera. Esta sería interterritorial. Interterritorial, ¿sí? Lo que está dentro es la territorial. Características para ver el componente. Si nosotros con coloración, químicas especiales, vemos que hay una translucencia, un cambio de color, una menor acidez o basofilia, según sea el caso, podemos decir hay un problema probablemente del tipo de absorción o algún problema de repente hasta inmunitario. Y el solo hecho de una buena observación en una lámina nos podría decir cuál es cuál, ¿no? Entonces recuerden, este es rico en glucoaminoglicanos, lo que está aquí, mientras que el otro es colágeno tipo 2 por fuera. Ubicación, todas las que están allí. Dos salvedades. Todas estas tienen pericondrio, excepto superficies articulares y epífisis. Es decir, el hialino, todos tienen pericondrio, excepto la dorsal. Por eso lo he remarcado. Cuando hablamos de matriz cartilaginosa, dejamos de hablar de células. Fíjense el gran componente de agua. Pero hablamos de un 15% de colágeno. De todo el colágeno, la mayor cantidad, fíjense, el mayor porcentaje colágeno tipo 2. Todos los restantes son de menor cantidad. Acá, agua 60%, 60-80%, colágeno 15% y colágeno tipo 2 80%. ¿Sí? Dentro de los colágenos, el mayor es el 80%, el colágeno tipo 2. ¿Por qué tengo que hablar de proteoglucanos? Cuando ustedes hagan clínica, cuando algunos de ustedes hagan inmunología, cuando algunos de ustedes se dediquen a ser reumatólogos, van a recordar quizás con importancia esto. A ver, ¿por qué he puesto, no son paréntesis o rayas a propósito? Lo he querido representar como simbología negativa. ¿Alguien podría decir la relación de esa simbología negativa con lo que voy a explicar? A ver, ¿quién tiene el micro? ¿Por qué esa salvedad que he puesto ahí? El condroitin sulfato, el
la transulfato, el agrecano y la decorina, todos estos están con simbología negativa. A ver, ¿quién está con el micro? Pase atrás, por favor. En la fila, ¿alguien sabe? ¿No? ¿Por la carga molecular que tienen? Por carga molecular, ¿no? Entonces, esos son negativos. Pero acá, el sodio y el agua, que son extracelulares, que están por fuera de la matriz incluso, son positivos. Como son moléculas grandes, atraen gran cantidad de agua, 60%, ¿no? El cartílago. Entonces, cuando llegamos a la edad adulta, ya pronto algunos de ustedes ya, esa edad va a condicionar de que cuando se levantan tienen un tamaño y cuando se acuestan tienen otro. ¿Por qué? Porque los discos intervertebrales, tienen cartílago. Ese cartílago se deshidrata en poca cantidad, pero se va sumando a través de toda la columna vertebral y va a disminuir hasta en 1 centímetro, poco más, poco menos. Y también va a depender la edad y el estado fisiológico. La postura, si está gestando o no, si es anciano o no, si utiliza bastón. Entonces, todos estos componentes captan agua y sodio. Al captar sodio, va a captar agua y va a tener la consistencia y el porcentaje de agua que ya les he presentado. ¿Sí? Y por último, las glucoproteínas. Otro de los cartílagos, hemos hablado del cartílago hialino, ahora hablemos del cartílago elástico, ¿no? Posee pericondrio, matriz abundante en fibras elásticas, colágeno tipo 2, ¿no? Y acá ven matriz menos abundante y mayor a través de la matriz territorial. O sea, estamos hablando de esta matriz alrededor de los grupos isógenos, está conformada por gran cantidad de fibras. No tiene los glucoaminoglicanos, pero en lugar de ello tiene gran cantidad de fibras. Y eso va a dar la característica de elasticidad que tiene este tipo de cartílago. ¿Dónde está? Conducto auditivo, externo, interno, la trompa de Eustaquio, que falta aquí en la relación, epiglotis, cartílagos articulares, uniforme, y la laringe. Voy a poner en el examen. En la laringe se puede encontrar cartílago. ¿De qué tipo? Puntos. ¿No? Y otra variedad de tejido cartilaginoso, el fibrocartílago. Fuerza de tracción. Curioso. Un fibroblasto sujeto a presión, a extracción, a tensión, va a conllevar a su transformación en condroblasto, perdón. El fibroblasto, por fuerza de tracción o por tensión, se transforma en condroblasto. Carece de pericondrio, abundantes fibras colágenas, gran cantidad, fíjense, fibras colágenas, ¿no? Del tipo 2, enlaces paralelos. Miren, este paralelo acá, paralelos. Esos son las fibras colágenas. Escasa matriz, no tiene, predomina las fibras. Los condrocitos están alineados, ¿sí? Fíjense, esa es otra de las características. En medicina, les van a decir sus profesores de clínica, una golondrina no hace verano. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué ese dicho? ¿Por qué esa frase? Un signo clínico no es lo que va a determinar todo. Sí, ¿no? Porque el verano no viene una golondrina, vienen varias. Y cuando yo quiero dar un diagnóstico, no me debo basar en una característica, tengo que basarme en 2, mínimo 3 características. Y debo saber de una lista de varias cosas, por lo menos el 60%. Si me quiero considerar un buen alumno, debo saber un 70%. Y un muy buen alumno, un 80%.
pero no pues solamente 3 o 4 características, ¿no? Como vamos a ver en las tablas que les he puesto de tareas. Ubicación, discos intervertebrales, síntesis de pubis, discos articulares, inserción de tendones y ligamentos. Allí me puede decir, esa ubicación tiene algo en común. ¿Quién está con el micro hacia atrás, por favor? Micro, ¿dónde está? ¿Sabe usted a qué me refiero cuando digo tienen todas estas estructuras algo en similitud? ¿Sabe? Discos intervertebrales, ¿qué sucede? Nos caemos, nos flexionamos, hacemos movimiento, hay tensión, ¿no? La síntesis del pubis no pasa en el varón, no, en la mujer sí, cuando está en el momento del parto, en plena gestación incluso, hay una distensión y en el momento del parto hay una mayor tensión en esta zona y produce pues el efecto correspondiente para poder distenderse y dar mayor cavidad y amplitud para el parto. Los discos articulares, gracias a eso ustedes pueden correr, pueden saltar, pueden moverse, gracias a que este está compuesto por fibrocartílago. La inserción de los tendones y ligamentos. Esas son las localizaciones del tipo de tejido cartilaginoso denominado fibrocartílago. Puede pasar 2 carpetas hacia atrás, más atrás, otra más, por favor. Sus 2 compañeros que están de blanco, una más atrás, exacto. A ver, señorita, atrás. Sí, atrás, exacto, señorita. Componente de tejido óseo. Estoy durmiendo. Señorita, no le he dicho que le pase a su compañera. ¿Cuáles son? ¿No suena? Más atrás, la última fila, parece que no han visto ni siquiera revisado algo. Nada. Célula y matriz. Componente de tejido óseo. Muy similar a lo que es tejido cartilaginoso. Células y matriz. Por favor, más de uno de ustedes me imagino que sí lo han revisado, pero una mayoría no está revisando la clase teórica. Entonces yo digo, en la noche del lunes deberían dar una revisión a la clase que les mando. Sería la primera revisión. En la clase sería la segunda revisión. ¿Sí? Sí, doctor. Por ejemplo, los componentes de tejido óseo pueden ser las células óseas, que pueden ser los osteoblastos, los osteoclastos. Igual, ¿no? Osteocitos. Osteocitos, Y la la matriz ósea. Ajá, el Bien. periósteo. Lo que estamos viendo acá ya, ¿no? Acá tenemos un esquema de un hueso, de un corte histológico, un esquema, no es un corte histológico propiamente. Y en este cuadrado vemos un esquema bonito de lo que vendría a ser el sistema de Haber, que es la unidad histofuncional de tejido óseo. Este sistema de Haber van a ver como una estructura redondeada, parece que fuera un sol con sus planetas alrededor en su órbita, uno tras otro, que lo vamos a ver mejor en otro esquema, y que el conjunto de estos sistemas de Haber nos va a dar la característica del tejido óseo. Acá vemos lo que yo les preguntaba hace unos instantes anteriores, la conformación de la médula. Esto es médula ósea de un hueso, ¿no? El centro. Ahí que va a contener al tejido hematopoyético. ¿Qué se va a formar ahí? Sangre. Y vemos, el hueso posee 99% del calcio de todo el organismo. ¿Sí? Hay 2 bordes o 2 extremos de este tejido óseo, o 2 capas, por así decirlo,
mejor dicho, dos constituyentes, periósteo y endósteo. El periósteo cubre la parte externa, en tanto que el endósteo la capa superficial interna. Periósteo por fuera y endósteo por dentro. ¿Sí? El periósteo tiene dos subcapas, externa fibrosa e interna osteógena. Fibra de Sharpey. ¿Quién me puede decir lo que es una fibra de Sharpey? ¿O de qué está constituido? A ver, pásenla a la otra columna el micro, por favor. El último alumno que está con gorra roja, creo, ¿sí? En la diapositiva he puesto fibra de Sharpey. ¿De qué está constituido? Matriz de tejido conectivo. No, porque... A ver, vamos a reproducir aquí. Fibras de colágeno en sí. Fibras de colágeno, ¿no? Por eso he puesto col, para que ustedes puedan recordar fácilmente. Las fibras de colágeno bien tensas que están en la periferia del hueso van a formar una especie de malla, una especie de fibras especiales que se conocen con el nombre de fibras de Sharpey. ¿Sí? Las funciones del hueso son mecánicas, metabólicas. La mecánica es muy simple: soporte y locomoción, protección del sistema nervioso central en cuanto a la parte de protección. Sistema nervioso central, cráneo y columna vertebral están dando la protección al sistema nervioso central. Metabólicas, después todas las que están acá mencionadas, y la composición, como su compañera creo que dijo, matriz y células. Hablemos primero de la matriz ósea. Fíjense, componente inorgánico, componente orgánico. Todo lo que no es, todo lo que es inorgánico nos va a permitir una característica importante: dar la dureza, la consistencia que tiene este tejido. Cuando queremos hacer el estudio de tejido óseo, tenemos dos alternativas: hacerlo descalcificar, y recién descalcificado podemos estudiarlo, porque cortarlo y ponerlo en una lámina no podíamos verlo. Entonces, cuando se descalcifica, podemos hacer que se queda prácticamente sin el componente inorgánico, y ese tejido óseo se vuelve flexible, como una goma, y es muy fácil extenderlo y ponerlo en una lámina portaobjetos. Cuando el componente orgánico se pierde, en algunos casos pasa eso, sobre todo en vitaminosis, en problemas de nutrición, en problemas de degeneración, hay mayor fragilidad, y lo vamos a ver en los ancianos, lo vamos a ver en los niños desnutridos que presentan esa característica. Pero en estas láminas vamos a ver por el desgaste: o descalcificamos o raspamos, adelgazamos el tejido óseo hasta dejarlo en una lámina muy delgadita. Esos dos simples procedimientos, que nos va a permitir reconocer al tejido óseo, nos va a determinar su composición inorgánica y orgánica. 65% el uno y 35% el otro. Fíjense, componente principal del inorgánico está fósforo y calcio, y estos en confusión, juntamente con grupos hidroxilos, van a constituir la hidroxiapatita. Es uno de los componentes más duros del tejido óseo. Es decir, cuando el calcio, el fósforo y el hidróxido, el grupo hidroxilo, se juntan, van a formar hidroxiapatita. Hay pequeñas cantidades de bicarbonatos y trato de magnesio, el famoso magnesol, que mucha gente lo compra y no es suficiente.
no pueden guiarse por lo que se dice o por lo que está escrito solamente. Tienen que guiarse por la evidencia. Cuando ustedes hagan clínica, en base a estudios, en base a un libro, en base a una revista científica, no de lo que se habla y se hace en propaganda en televisión. Dureza y resistencia se debe a la relación hidroxiapatita y colágeno tipo 1. Conclusión: sin cartílago es tipo 2, en hueso es tipo 1. ¿Sí? Recuerden eso, por favor, porque también viene en examen y es fácilmente caen ustedes en la respuesta incorrecta. Componentes orgánicos, fíjense, colágeno tipo 1, 90%. Poco colágeno del tipo 5 y muy escaso del 3, 11 y 13. También preguntas adicionales. Las glucoproteínas van a ser el 10% del peso de todo el componente orgánico. La osteocalcina, la cianoproteína, ¿no? Entre proteoglucanos, todo esto es parte del componente orgánico de este tejido óseo. Hemos hablado de la matriz, hablemos de las células. Células osteoprogenitoras, pues una célula mesenquimal, podría ser un fibroblasto, pero esencialmente estamos hablando de progenitora célula mesenquimal. Esta cell, que está acá, va a inducir y va a transformar a estas células gracias a la presencia de una que es la más primigenia, que es el osteoblasto, y por factor de crecimiento de transformación o por el factor de la proteína morfogénica de hueso, que ven ahí, van a transformar al osteoblasto en osteocito. Pero el osteoblasto produce matriz. El osteocito se va a contener en lagunas y el osteoclasto va a dar la función de reabsorción. Entonces tenemos tres principales células: osteoblastos, osteocitos y osteoclastos, sin dejar de lado a las células osteoprogenitoras. Hablemos de los osteoblastos, ¿no? Producen osteoide, o sea, la matriz, y acá cada una de estas sustancias que tienen que ver con la función del hueso. Cada una está conteniendo o está constituyendo componente del hueso. Y vemos colágeno tipo 1 y proteínas. La osteocalcina va a estimular la mineralización. La osteolectina va a dar la unión hidroxifílica para que se pueda cohesionar más este tejido. La osteopontina va a ser el sellado óseo. La cianoproteína va a ser la adherencia. Y finalmente la osteoproteína va a inhibir el crecimiento. O sea, todos estos componentes de los osteoblastos tienen una función. Controla la diferenciación de las proteínas. Doctor, Sí. estimula la administración, no la osteocalcina, ¿no? Estimula. Sí. Claro. Todos estos componentes van a tener funciones que van a controlar la diferenciación del BMP, ¿no? De la proteína morfogénica de hueso, el factor de crecimiento, y van a tener receptores de paratormona. Fíjense, va a producir el factor estimulante de los osteoclastos. Y acá vemos, ¿no? Osteoclastos alineados. Acá vemos a mayor aumento. Si tenemos una célula, un osteoblasto joven, ¿qué debemos encontrar? ¿Qué tipo de organela debemos encontrar? ¿Quién tiene? A ver, pase adelante, señor, micro, adelante. Una fila más adelante, por favor. Si tenemos los osteoblastos, el señor del plomo, ¿sí? Si tenemos los osteoblastos y sabemos que es una célula joven y por lo tanto
muy productora de energía, muy productora de función, muy productora de sustancias. ¿Qué tipo de organela debe estar en mayor cantidad? ¿Y por qué esta organela va a dar una coloración a esa célula? Porque es basófila. ¿Sabe? Es biología elemental. ¿No tiene la respuesta? Por las mitocondrias. ¿Por la mitocondria? No. Parecido, pero. Así es otra organela que está cerca. Pase adelante, por favor, más adelante. ¿Sabe la respuesta? ¿Tampoco? A ver. Retículo endoplasmático rugoso. Así es. Gracias al retículo endoplasmático que va a producir sustancias, va a dar también la coloración basófila que tiene estas células que están viendo acá en el esquema, en ese corte histológico. Eso es los osteoblastos. ¿Sí? Los osteocitos ya no son basófilos, son acidófilos. Joven, adulto, niño, viejo o anciano. Esas son las diferenciaciones. Pero acá estamos hablando ya de los osteoclastos, ya ni siquiera osteocitos. Los osteoclastos son de la progenitora de macrófagos o granulocitos. Están ubicados en la laguna de Hofschild. Esa es una laguna de Hofschild. Se encargan de resorción ósea. Tienen receptores específicos a calcitonina. Inhiben la resorción ósea por contraposición con esta sustancia. Esa es parte de fisiología, no voy a entrar mucho en detalle, pero sí es importante que lo sepan. Tenemos osteoblastos, los más jóvenes, y los osteoclastos, los más de edad, por no decir viejos, ¿no? Ahí sí, tomen nota por favor. Osteoblastos, revisar citocinas derivadas de los osteoblastos. ¿En dónde? Acá. ¿Y por qué le pongo esto? A propósito, no, porque creo yo que ustedes son estudiantes que van a ser médicos de acá a 5 años, probablemente 6, más o menos, y todos los componentes se van a dar cuenta de todas estas citocinas que hay, tienen una función especial y tienen características importantes que ustedes van a manejar cuando hagan la parte de farmacología, cuando vean la parte clínica. Por eso es importante que conozcan desde ahora, ¿sí? Y acá los esquemas de ese osteoblasto antes mencionado. Nos faltaba la estrella intermedia, ¿no? Los osteocitos. Blasto, el más joven, el más viejo, osteoclasto, y el maduro, el que está desarrollado, los osteocitos. Mantienen la matriz ósea, ¿sí? Permiten ello. Alojan a los osteoplastos, están alojados en los osteoplastos, o sea, en la cavidad. Plasto, similar a cavidad. Tanto condroplasto es la cavidad, en el condrocito. Y acá, osteoplasto con el osteocito. Núcleos planos u ovoideos, ovalados, múltiples prolongaciones, la unión por medio de uniones, comunicantes e intersticio, y producen osteocalcina. El osteocito produce osteocalcina, ¿sí? Recuerden ese detalle porque lo van a ver, me parece, en un seminario, y también cuando hagan fisiología van a recordar bastante de ello, ¿sí? Un poco más de la parte fisiológica. Control hormonal de la resorción ósea, ¿no? Hormona, paratormona y contrapuesta a la calcitonina. La calcitonina, ¿quién la produce? La tiroides, ¿no? O sea, va a interactuar a través de la tiroides, que activa la producción de la calcitonina en hueso, y esto va a permitir que se libere calcio a sangre. ¿En qué condiciones? Fisiológicas, fisiopatológicas, lo verán ustedes después. Contrapuesto por el aparato
hormonas. ¿De qué órgano? De la paratiroides. ¿Para qué? Para que se evite ello, ¿no? Disminuye el calcio en sangre, inhibe a los osteoclastos. Los osteoclastos que resorben y eliminan hueso tienen que ser detenidos por alguien, precisamente por el otro componente mencionado. La estructura ósea, fíjense, tenemos hueso compacto y hueso esponjoso. Algunos de ustedes, y creo que deberían ser todos, porque el estudiante de medicina tiene que ser curioso, observador, meticuloso. Haciendo un acápite, y no hay ningún tipo de sorna o algo parecido a ello con los alumnos que están con algún problema y que han repetido, sino que a veces lo muy meticuloso conlleva a tomarse tiempo. Levanten la mano los que conocen a Testide Latarrié. Testide Latarrié, un autor de uno de los mejores, mejor dicho, es la Biblia de anatomía. ¿Quién levanta la mano? ¿Cuántos? 2, 3, 4, 5. Bien. Testide Latarrié, para el que no lo sabe, fue un estudiante francés que repitió 4 veces anatomía. Por eso en honor a ello, hizo sus 4 tomos. Aunque suene gracioso. La primera vez que repitió fue como algunos de ustedes que repetirían anatomía, histología y embriología. ¿Por qué? Porque no estudiaron. Porque en esa época, estoy hablando de 1800, Francia, solo estudiaban los muy adinerados. Y Testide era de una familia noble. Y como Testide no le interesaba, repitió el curso y lo volvió a llevar. Se interesó y comenzó a tratar de ver algunas diferencias de lo que le enseñaban sus maestros a lo que él comenzó a encontrar. Y cuando respondió con esas diferencias en sus exámenes, lo volvieron a jalar. Se presentó en tercer año, dijo, yo he visto en más de 50 cadáveres esas variantes. Y los maestros de esa época dijeron, 50 cadáveres, ¿sabes cuánto hemos visto nosotros? Lo volvieron a jalar. Y el último año que repite anatomía, vio más de miles de cadáveres, hizo disecciones en estos miles de cadáveres y obtuvo su estadística y presentó el fundamento a sus profesores. Esto es lo que he encontrado. Y gracias a ello hizo los 4 tomos. ¿Qué les quiero decir con esto? Tienen que estudiar. Cuando yo hago una clase, es cierto, estoy basándome en el Gardner, pero hay cosas que no están en el Gardner. Hay algunas cosas que difieren del Gardner y que creo que ustedes deberían revisar. Yo les he pasado un PPT diferente al que está acá. No por fastidiarlo, sino con el ánimo de que ese PPT les sirva para una revisión. Me comprometo de pasarlo antes del viernes, la siguiente clase, que es bastante pesada porque son 2 clases en una. Esa clase, me imagino que la deben revisar sábado y domingo. El lunes, el martes debemos estar tejido sanguíneo y tejido nervioso. Es bastante. Y como es bastante, voy a tener que ustedes responder con el micro para acelerar la clase. Entonces, volviendo un poco a lo que estoy hablando de tejido óseo, creo que se pasó.
A ver, un ratito, silencio. Una pierna de pollo, la parten ustedes y van a ver que el borde es duro, pero el centro tiene una malla. El borde es tejido compacto y el centro es tejido esponjoso. Y en el centro, aquí es lo que se almacena o se va a contener el tejido hematopoyético. Esto es en esencia lo que está puesto acá, ¿no? Las fibras de Sharpey son las fibras que están uniendo la parte más externa del hueso con la zona propiamente interna del hueso. ¿Recuerdan el esquema de la diapositiva anterior? Que le decía que la unidad histofuncional de tejido óseo es el sistema de Haber. Y este sistema de Haber es una estructura que en el centro es una cavidad. ¿Dónde está el micrófono? ¿El micrófono? Pase adelante. 1, 2, 3 filas adelante, por favor. La señorita que está de plomo, me parece. Sí, la de anteojos. A ver. Conforma el sistema de Haber. ¿De qué está constituido? ¿Ha revisado? Aparece en la diapositiva el conducto de Haber, las laminillas concéntricas, la línea cementante. Todo esto, ¿no es cierto? Pero ¿qué cosa es el centro? ¿Sabe? Es el centro. Osteona. Este es el sistema de Haber, pero el centro, ¿qué cosa es? ¿Qué contiene el conducto de Haber? La parte vascular del sistema de Haber, ¿no? Entonces, acá está la parte vascular, vena, esencialmente, y todas estas laminillas, acá hay 1, 2, 3, 4, 5 concéntricas, a manera de satélites del centro, de ese conducto. Entonces, el sistema de Haber, denominado osteona, en el centro, conducto de Haber, y laminillas concéntricas, una tras otra, unidas a través de la línea cementante, matriz mineralizada, poco colágeno. Lo que une una tras otra son las laminillas con su línea cementante. Y las laminillas intersticiales, la que está entre sistema de Haber y sistema de Haber. Estas, por ejemplo. ¿Sí? Laminillas intersticiales entre sistema de Haber y sistema de Haber. Pero acá, en este esquema, no se ve un sistema de Haber con otro, puede estar unido por un conducto. ¿Cuál es el nombre de ese conducto? Volkmann. Conducto de Volkmann, que viene a ser la comunicación de un sistema de Haber con otro conducto de Volkmann, que vendría a ser este. Volkmann. Eso van a ver en su corte citológico, con azul de Dalia, muy bonito. Tenemos pocas láminas, pero es un hueso por desgaste. En cambio, este es un hueso descalcificado, ¿no? Acá se ha quitado el componente inorgánico, acá se estaría quitando, se habría quitado el componente orgánico. Acá vemos los conductos, ¿sí? Y los espacios con los osteoplastos y dentro los osteocitos. Acá solamente lo que hubo, ¿no? El osteoplasto, pero no se ven los osteocitos porque ya se perdieron. Esta es la parte esponjosa del hueso. Acá la línea, el sistema o tejido hematopoyético, ¿no? Tenemos otro corte. A ver, pase hacia adelante, por favor. Hacia la otra columna, mejor, hacia la otra columna. Hacia la otra columna, exactamente. Usted, señor, ¿cuántos tipos de osificación conoce? Reciba el micro, por favor. ¿Cuántos tipos de osificación conoce? ¿No revisó?
Pase adelante el micro, señorita que está creo viendo sus apuntes. ¿Cuántos tipos de osificación hay? 2 tipos, ¿Cuáles son? endocondral y intermembranoso. Exacto, ¿no? Y para decir muy simple las cosas, intramembranosa de tejido mesenquimal se forma hueso. Endocondral, como su nombre dice, de tejido cartilaginoso se forma hueso. Y acá un resumen, ¿no? Osteoblastos van a producir el osteoide. Ese osteoblasto se va a mineralizar la sustancia osteoide y el osteoblasto ya no formó la sustancia propiamente. Esa sustancia se va a condensar y va a atrapar aquí al osteocito. Y de allí se va a conformar como ramas, como trabéculas, por no decir ramas, fíjense, trabéculas, que va a constituir precisamente la formación de ese tejido óseo. Es decir, el tejido mesenquimal se transformó a tejido óseo, osificación intramembranosa. Indiferenciadas que van a dar origen a la médula ósea también. Las que se quedan, esas células que se quedan, van a transformarse en tejido hematopoyético. La otra osificación, facilísima, la van a ver en una lámina con mano fetal o dedo fetal, una falange, y van a ver todo ese tipo de tejido en sus diferentes componentes. La matriz o tejido cartílago de reserva, componente de proliferación celular pero alineado, y acá hipertrofia celular, y acá la formación de trabéculas y ya hueso. Desde un cartílago de reserva va a transformarse a tejido óseo. Eso es la osificación endocondral. ¿A partir de qué? Del cartílago de crecimiento. La célula mesenquimática. Tejido muscular. Todas esas células musculares vamos a tener como parte del tejido muscular. A ver, ¿puede pasar hacia adelante, por favor, el micro? Dos, una más. La señorita de adelante, sí, a ella. Los miofibroblastos, ¿cuál es su localización? ¿Saben? O las células mioepiteliales. ¿No? ¿Alguien sabe? Si bien es cierto, las células musculares per se van a estar constituidas en tejido muy diferenciado, especializado, elemental como tejido que es, en la parte locomotora, en casi todo nuestro cuerpo, por fuera, sustentando al esqueleto axial. Los miofibroblastos van a estar en diferentes localizaciones en el tejido conectivo. Y las células restantes también tienen características peculiares. Y recuerdan en la clase pasada hablamos de pericito, ¿sí? ¿Y dónde está el pericito? En la periferia. La periferia de la célula. Está cerca. El pericito que hablamos en la clase pasada, ¿qué localización tiene? Pongo 5 alternativas y solamente creo 2 o 3 contestaron. El pericito, ¿en dónde está? Alrededor de un vaso sanguíneo. ¿Recuerdan que les dije? Y ese vaso sanguíneo se contrae gracias al pericito, que tiene sustancias, proteínas contráctiles. Se lo dije. Y eso también puede venir en examen. Entonces, las células mioepiteliales están en diferentes estructuras y vamos a tener incluso hasta en los testículos,
que van a condicionar la contracción de los conductos espermáticos, entre otras localizaciones. Pero fíjense, tenemos las 4 variedades de células musculares, ¿sí? Yo puedo poner a propósito cardiomiocito y decir alrededor de qué estructura vascular se encuentra, cuál de las siguientes. Y esa puede ser una pregunta. ¿Sí? Las preguntas no voy a poner A, B, C, D, no, simplemente para que razonen. Si lo han aprendido bien, pueden dar con la respuesta. Tejido muscular, esquelético, estriado cardíaco y músculo liso, ¿no? Fíjense, acá está el esquelético, el cardíaco y el músculo liso. A esta vista, ¿cuál es la principal característica? A ver, pase adelante, el joven que está ahí, pásele a su compañero. ¿Cómo podemos reconocer en cada uno de esos cortes histológicos de la vista anterior? Acá. ¿Cómo puede diferenciar cada tejido? Sí, si no contestan, lo contestas tú. Teniendo esa diapositiva, ¿qué te hace a ti decir, esto es músculo liso, este es cardíaco y este es liso? La forma de las fibras. ¿La forma de las fibras? No es una característica distintiva. A ver, ¿cuál? A ver, de nuevo. Cuando hablamos de músculo estriado, esquelético, cardíaco o liso, tenemos por lo menos 2 características distinguibles. Ahora sí te escuchamos mejor. La posición de las fibras, por ejemplo, en el cardíaco son interconectadas, en el liso son como escaladas, o sea, una sobre encima de la otra, perpendicularmente. En el circo son un poco más irregulares. Así es. O sea, está dándome una característica de la forma de las fibras o de las células musculares. Pero tendríamos que tener 2 o 3 características más para decir eso es. Porque la posición es una característica. Segundo, el núcleo. ¿Quién me dice la ubicación del núcleo? Pasa adelante, por favor. La ubicación del núcleo, a ver, usted joven, ubicación del núcleo en célula muscular estriada, ¿dónde está? ¿No revisó? Esa es su ubicación. ¿Y el núcleo cardíaco? Central, ¿no? Al igual que el liso. Entonces, la ubicación del núcleo también nos va a dar la característica de la célula. Otra característica, la presencia de los miofilamentos. Muy característico, muy distinguible en el tejido esquelético. Y lo vamos a ver en otra diapositiva. En cambio, menos tenue en el cardíaco. Y no se ve en el liso. En el esquelético, otra de las características son bandas que están rodeadas por estructura conectiva que lo va a separar fibra, fascículo y estructura macroscópica, como vamos a ver en las otras diapositivas, cosa que no ocurre en ninguna de las dos. Y lo más trascendental, si ustedes ven esto, son los puentes intercalares, que son las uniones de fibra muscular con fibra muscular cardíaca. Entonces, la forma, el tamaño, la localización del núcleo, la bipartición o bifurcación de la célula cardíaca también es típico de ella. Vamos a revisar todo eso en las siguientes diapositivas. Esquelético.
Fíjense, este es un corte histológico en el cual vamos a ver todo un fascículo. Este es un músculo, constituido por varios fascículos. Y estos fascículos están conformados por fibras o células musculares. La unidad de la célula muscular está rodeada por un tipo de envoltura de tejido conectivo, endomisio. ¿Qué caracteriza al endomisio? Tejido conectivo laxo. Cuando hablamos de una fibra muscular, de una célula, pero cuando hablamos de un fascículo, un acúmulo de células en paquete, fascículo, vamos a estar rodeados por ¿qué tejido conectivo? Por el perimisio. ¿Y cómo van a ver el perimisio? Un tejido conectivo laxo, pero contiene vasos sanguíneos y fibras. Y cuando hablamos ya no de tejido conectivo que va a rodear ya no al fascículo, sino a un músculo, vamos a hablar epimisio. El epimisio rodea a una estructura muscular, a un músculo. Cuando no creo que ninguno haya limpiado pollo, o ayudado a su mamá o a alguien de la casa, cuando ha hecho la compra del mercado y ha sacado el pellejo, la piel a ese pollo, La fascia. y la fascia, y tiene una característica, la fascia, ¿qué color es? Como blanquecino. Nacarado, ¿no? Blanquecino. Y cuando ustedes disequen en sus cadáveres o vean en las disecciones, van a ver el músculo por una capa nacarada, clara, blanca, que viene a ser la fascia y que viene a ser el epimisio. Igual con la carne, ¿sabes? Bueno, me refiero a la ternera. O sea, es más que bien. Sí, es totalmente distinto. Y ya contiene muchas fibras de colágeno, tejido adiposo, vasos sanguíneos y algo de tejido conectivo laxo. O sea, cada uno de los componentes de tejido conectivo que envuelve a una fibra, a un fascículo o a un músculo, van a ser estas tres. En teoría, en práctica, perdón, yo puedo señalarles acá, por ejemplo, acá hay una célula muscular, una fibra muscular. Lo que rodea esta fibra muscular es tejido conectivo laxo. Esto, lo que rodea, vendría a ser el endomisio. Todo esto que está circunscrito con azul, con ese pintado azul, eso es el perimisio. Y el epimisio no se ve porque sería muy grande para un corte histológico. ¿Sí? Entonces recuerden cómo está la citoarquitectura desde una fibra, un fascículo y un músculo. Vemos acá la fibra muscular, acá está, fíjense, ya se pueden distinguir las bandas, las miofibrillas, en sus posiciones banda A, que es oscura, y la banda I es clara. Entre ambas la línea media, que es la línea M, y entre líneas y líneas el disco Z, ¿no? Revisen, porque a veces hay preguntas, ¿qué contiene la sarcómera? ¿Entre qué líneas se encuentra la línea M? ¿O entre qué fibras, a qué contenidos fibrilares está compuesta? Revísenlo, por favor. Y es lo que les decía, el músculo esquelético característico, fíjense, estriado, esas estrías, las bandas claras, las bandas I o A, y las bandas oscuras A. Y acá podemos ver, igual, fíjense, la línea Z, la banda A, ¿no? Que podemos reconocer ahí, y la línea M. Miofilamentos, hay dos tipos, ¿no? Filamentos delgados y filamentos gruesos.
delgados, actina filamentosa, la tropomiosina, que están las características cada una de ellas que lo tienen que ver. Otro tipo delgado es la tropomina, y acá hay una salvedad importante para la contracción, pero ni siquiera quedan allí en la parte de segundo año, van a ir de acá 4 años, quizás hasta 5 posteriores. La troponina y el dosaje de estos componentes fibrilares proteicos nos va a poder determinar si ese paciente, según la cantidad que tenga, el porcentaje, si está ya haciendo un infarto del miocardio. ¿Sí? Hasta eso llegamos. Entonces recuerden, eso lo van a ver después cuando hagan medicina. ¿Incluso la residencia? No, residencia mucho antes. En medicina 1, medicina 2 ya deben ver esto. En patología van a conocer un poco de eso. Los filamentos gruesos, fíjense, ¿no? El tamaño, el porcentaje, son moléculas de miosina, ¿no? Y cómo están distribuidas. Pero para hacerlo más interesante, la fibra muscular no solo contiene componentes fibrilares, sino tiene un sistema que se conoce con el nombre de sistema de membranas, que viene a ser otra cosa que el retículo sarcoplásmico, ¿no? Fíjense, uno tras otro con terminal que va a tener una función especial. El retículo sarcoplásmico va a tener la función de almacenar o captar calcio. ¿Por qué es importante el calcio? Ustedes son, por decir, la zona presináptica. Esta es la hendidura sináptica y acá sería la postsináptica. Cada uno de ustedes son una molécula de calcio, perdón, de neurotransmisores. Lo veremos después en neuro. Cada uno de ustedes, cuando van a pasar acá al espacio, van a trasladarse a realizar una conexión con la postsináptica que está el receptor, pero el traslado se debe en medida a la presencia de calcio. De nada sirve que tengamos, y acá lo vemos en esta diapositiva, inervación motora, placa motora, lo que vamos a ver en sinapsis en la siguiente semana. Cómo se liberan sustancias de esta neurona, de esas neurotransmisores, y van a través de la movilización del calcio, que va a hacer que se liberen los neurotransmisores para activar ¿a dónde? A la placa mioneural, o sea, al músculo. Entonces, de ahí la trascendencia de este sistema de membranas, ¿sí? Que va a ser el inicio para liberar el calcio y para movilizarlo. Acá tenemos entonces proteínas asociadas a la fibra. Fíjense la gran cantidad: la actinina, ¿no? la disemina, la biomensina. Todas estas sustancias tienen un correlato fisiológico y funcional, y se van a contener en determinado constituyente molecular. ¿Sí? Grábense esto, por favor: actina, desmina y miosina. ADN. De las proteínas asociadas antes mencionadas, revísenlo y revisen para complementar lo que está acá en rojo en cada tipo de fibras musculares. Eso lo van a revisar. Sí, les voy a pasar, se los voy a pasar. A Ludwig se lo voy a pasar. Acá tenemos proteínas asociadas, fíjense, ¿no? La nebulina, ¿no? Cómo están las actinas, ¿no? La actina, y todas ellas van a ser en conjunto la posibilidad de fusionar, extender o contraer, cada una con una función específica. Fíjense, y acá tenemos que hacer una salvedad antes de pasar.
Estábamos en la época de la Olimpiada de Berlín, 90, 92, ¿sí? La Olimpiada de Berlín, en la cual investigadores hicieron estudios interesantes. Extrajeron con pequeñas biopsias a deportistas, obtuvieron una información trascendental que cambiaría el futuro de lo que es la formación de superatleta. Estoy hablando del siglo pasado, fines del siglo pasado. Gracias a qué? Al reconocimiento de fibras rojas y fibras blancas. Se sabe que el tejido muscular esquelético contiene fibras. Esas fibras van a ser de diferentes tipos. Las intermedias son las que más predominan. Pero las fibras rojas, fíjense, ¿no? Abundantes mitocondrias, ¿no? Lenta, repetitiva, resiste la fatiga, mientras que las blancas son escasas mitocondrias, mioglobina, glicólisis anaeróbica, rápida fatiga. ¿Cuál es la característica y por qué estudiaron los científicos en esa época y por qué diferenciaron rojas y blancas? Por lo siguiente, encontraron que en los atletas habían un predominio de estas fibras. Estoy hablando en los atletas fondistas de fibras rojas. En cambio, en los velocistas había fibras blancas. Y en medicina, acá se puede hacer el EQQD, lo que queríamos demostrar, que las fibras rojas representaban a los fondistas, es decir, genéticamente estas personas, estos atletas, tenían un predominio de fibras rojas. Que podría haber algún deportista que incrementaría, pero no podía llegar a la capacidad de un fondista, llámese genéticamente predeterminado como es del África, ¿no? De los diferentes lugares donde hay que hacen maratón, a diferencia de los otros que contienen gran predominio de fibras blancas, y se vio la diferencia entre uno y el otro. Entonces, recuerden, las fibras musculares esqueléticas pueden ser de estas tres variedades. Cada una va a contener una característica peculiar y en función de ello podemos formar buenos deportistas. Con una pequeña biopsia, un pequeño análisis, podemos decir, este niño puede ser un velocista o puede ser un fondista. ¿Sí? Revisen esto, por favor, también el Garber, ¿no? Tipo de fibras musculares que está más desarrollado que esta tabla de resumen que les he hecho. Músculo esquelético cardíaco, más rápido lo vamos a ver, ¿no? Microscópicamente tiene una organización, fíjense, y funciones de las fibras se ramifican. Y es como mi mano. Ustedes van a ver el músculo cardíaco como si estuviera partido, como si estuviera en pantaloneta, le llaman algunos autores, como si fuera una especie de pantalón, ¿no? Como si fuera una especie de pantalón. Esa es una de las características. Y que se anastomosa. Fíjense, estas uniones son los puentes o uniones intercalares. Fíjense el tamaño, el núcleo en posición central, y presentan solo endomicio. No hay perimicio y menos epimicio. Es otra de las características de la fibra muscular cardíaca. ¿Por qué? ¿Alguien me podría decir? Aunque esa es una pregunta más fisiológica que zoológica. Porque no podría haber la transmisión de una célula con otra si está cerrada o empaquetada. El músculo esquelético necesita el botón o la unión neuromuscular para activarlo. En cambio, el músculo cardíaco es una diseminación a través de todas las fibras del impulso nervioso. Lo verán también ya en lo que es fisiología. ¿Sí?
Entonces, tenemos la característica más importante: núcleo central, ramificación, uniones intercalares y las miofibrillas y estriaciones transversales, que son los puentes intercalares, ¿no? Esa es la característica del tejido muscular cardíaco. La ultraestructura, acá lo antes mencionado. No se olviden la microscopía óptica, una banda oscura, lo que ustedes van a reconocer como si estuviera demarcado una unión con la otra, como si fuera una línea pequeña en los puentes intercalares o discos. En la microscopía electrónica va a tener tres tipos de uniones intercalares, ¿no? Adherente, desmosomas y comunicante. Pregunta de examen: la unión es que se encuentra en el músculo cardíaco son, revisen, sobre todo los que van a ser cardiólogos. Miofilamentos similar a los del músculo cardíaco, sistema de membranas. Otra diferencia, mientras que esquelético estriada, acá es diada. Revísenlo. Y mayor número de mitocondrias, 40%. ¿Por qué? Gran actividad, ¿no? Constante, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, despiertos o dormidos, ese músculo se está contrayendo. Por eso es la gran cantidad de mitocondrias. Otro ejemplo, fíjense, la disposición de los núcleos, cómo está puesto, los puentes algo similares al esquelético. No tenemos láminas, pero sería ideal, creo que nos queda una base rotativa a las mesas, en que está la unión del ventrículo con la aurícula, y hay una zona del corazón que se puede ver muy bien, la parte del pericardio, y vamos a localizar esta zona de la fibra Purkinje que se ve muy bonita en esa lámina, para que se pueda identificar en la práctica, ¿no? Y la zona del pericardio tiene características diferentes al endocardio. ¿El endocardio qué cosa viene a hacer? ¿Qué me dice? A ver, ¿el micro dónde está? ¿Quién tiene el micro? Ahí. ¿Se perdió? Ah, ya. A ver, el que tiene en la mano ahorita el micro, el corazón tiene cubiertas. Cuando hagamos cardiovascular lo vamos a ver con más detenimiento. Estamos hablando ahora de tejido cardíaco, muscular cardíaco. El tejido muscular cardíaco, en su parte más interna, cuando ya constituye un órgano, tiene una estructura celular característica. ¿Saben cuál es? Pasa el micro, por favor. Cardiomiocitos. Cardiomiocitos, todos los que están allí, pero en la parte más interna del corazón sería el endotelio, ¿no? El endotelio. Lo dije en la primera clase de epitelio. El músculo liso, localización, todo lo que son vísceras huecas, vasos sanguíneos, vías aéreas, etc. Características: fusiformes, el tamaño bastante grande, un solo núcleo, no hay sistema de membranas, hay filamentos intermedios, solamente estos de mina y mentina, y las proteínas sí se encuentran, pero en menor número que los esqueléticos. Cuando vemos en el corte histológico, vamos a ver grupos celulares. Pasen el micro hacia adelante, por favor. Ya estamos terminando. Pasen el micro hacia adelante, por favor. Pasen adelante. En el video podemos hacer eso. Pasen adelante. ¿Cómo pueden reconocer un músculo liso? De lo ya antes mencionado, hagamos un resumen. Se dijo, pero quiero ver si toma atención una primera parte del tejido muscular.
forma céntrica. Ya. Otra característica que está muy importante. Es la neta y neta porque ¿Y más? No tenía nada Y eso es lo más característico, ¿no? ¿Y vas a decir algo? con necesito. Bien. Bueno, tenemos que ver que los músculos lisos pueden ser unitarios o multiunitarios, como está en la diapositiva. Tengo que hacer la salvedad al final de la clase de algo importante, por favor. En su delegado creo que sí ya lo sabe, me imagino que ya se les comunicó a ustedes el programa. Sí. A ver, hay grupos de práctica y de seminario el día martes